Estamos con Anabel Rodríguez Basanta de la Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía de Barcelona. Anabel, ¿nos puedes contar de la dirección, por favor? Bueno, la Dirección de Derechos de Ciudadanía es una unidad que dentro del Ayuntamiento de Barcelona, junto con otras, trabaja para fomentar el enfoque de derechos humanos y establecer también mecanismos de garantía ante vulneraciones de derechos humanos, especialmente en cuestiones de no discriminación. Ok, ¿y por qué promover los derechos humanos en la ciudad de Barcelona? Bueno, en la ciudad de Barcelona, en cualquier ciudad, el enfoque de derechos humanos es un estándar, no deja de ser como un estándar de calidad, ¿no? ¿Cuáles son los derechos mínimos básicos que cualquier ser humano tiene por el hecho de ser persona? Y permite contrastar o medir la calidad de las políticas y de la acción pública, por un lado, y hacerlo además de una forma no etérea, ¿no? Porque a veces cuando se habla de derechos humanos parece que son cuestiones generales o poco aterrizadas en el día a día, y en cambio el enfoque de derechos humanos permite, por ejemplo, medir la calidad de la atención y del servicio en un centro de salud, una cosa tan práctica como esa, ¿no? Por lo tanto, es como un estándar para medir la calidad del servicio público y de los servicios privados también, ¿no? Ese respeto a acceso y respeto a derechos básicos. Y es también, por tanto, un estándar que debe guiar a las autoridades, a los poderes públicos, en la definición de políticas y en la definición de qué modelo de ciudad queremos, una ciudad que ponga a la ciudadanía en el centro, ¿no? de esas políticas y ese modelo de ciudad. Claro, y en ese sentido, ¿cuál sería la importancia de la autoridad local, del nivel local, en la promoción de los derechos humanos? Bueno, primero, la autoridad local es la autoridad que más contacto directo tiene con la ciudadanía y, por tanto, es más consciente de las limitaciones, de los déficits que tiene la ciudadanía para desarrollarse normalmente. Por tanto, las autoridades locales, los gobiernos locales tienen ese contacto con la realidad social que les hace, yo creo que más conscientes y más sensibles de las vulnerabilidades que tiene la población. Tiene también, por competencias, no infinitas, pero por competencias, tiene la capacidad de atender las vulnerabilidades y también tiene la capacidad, limitada también, pero tiene la capacidad de incidir y de levantar la voz para pedir a las autoridades supralocales para que definan marcos legales y políticas que ayuden a revertir las vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Y ese rol es importante, ¿no? También. Y cuando me hablas de capacidades limitadas, ¿qué es lo que haría falta para que desde las autoridades locales tengan una mejor promoción, puedan hacer una mejor promoción de los derechos humanos? Yo creo, empezando por el enfoque amplio, yo creo que falta quizá que las ciudades sean más conscientes del rol que pueden tener en la defensa de derechos, que se comprometan más en la defensa de derechos, teniendo en cuenta, como decía, que no es un bien etéreo y abstracto, sino que los modelos de defensa de derechos humanos permiten realmente medir la calidad de las políticas, de la atención, de la acción ante el ciudadano, más conciencia y más compromiso de la importancia del modelo, más alianza entre ciudades para poder tener una voz fuerte, como decía, una voz fuerte para poder analizar conjuntamente los modelos económicos y sociales globales que traen las consecuencias a nivel local y para poder hacer propuestas de cambios de marcos legislativos y propuestas de mejoras de recursos y eso es muy importante, poder generar mucha alianza y fortaleza a nivel local. ¿Y hasta el momento con qué otras ciudades ha cooperado Barcelona? Bueno, Barcelona es una ciudad, como sabes, muy referenciada a nivel mundial, ¿no? Y forma parte de muchísimas redes de ciudades como CGLU, como Eurocities, es muy activa a nivel europeo con la FRA. O sea, no podría hacer una relación exhaustiva de todas las
redes internacionales y ámbitos internacionales en los que participar, ni tampoco con todas las ciudades con las que colaborar. Tenemos una unidad especializada en cooperación internacional, que son los compañeros de Justicia Global, y que tienen relación también de cooperación bilateral con muchísimas ciudades del mundo. Ahora que mencionas lo de Justicia Global, justo cuál es la relación de promover los derechos humanos desde la dirección para garantizar la justicia ciudadana. Bueno, como decía, ¿no? y tomando el hilo de lo que comentaba antes, nuestra dirección no es la única dirección que trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona para fomentar derechos humanos. Tienes una unidad que trabaja por el compromiso con la Agenda 2030 y por el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, valga la redundancia, y eso es una apuesta y un compromiso muy importante de la ciudad. Tenemos también el área de justicia global, que trabaja, como decía, ¿no? con la perspectiva de cooperación internacional, estableciendo muchas alianzas y colaboración con ciudades, pero no solo, sino también trabaja para implicar y sensibilizar a la ciudadanía en una visión global, digamos, que tenga en cuenta los derechos humanos, es decir, hacer conscientes a los ciudadanos de Barcelona y también a las autoridades de Barcelona que nuestro modelo de vida impacta en el modelo económico y social a nivel global y viceversa, ¿no? Sí. Esos modelos, por ejemplo, de justicia social aplicada a la gestión energética y al ecosistema, por ejemplo. Entonces, en concreto, la Dirección de Derechos de Ciudadanía trabaja más centrada en los mecanismos de promoción de derechos en servicios municipales y en mecanismos de no discriminación y de igualdad y no discriminación. ¿Qué hacemos? Pues, por no extenderme mucho, tenemos una metodología para aplicar, como decía, el enfoque basado en derechos humanos a nivel municipal, con unas guías metodológicas que explican cómo un servicio municipal, cómo un programa de acción municipal puede aplicar el enfoque de derechos humanos, quiere decir, haciendo su servicio más accesible para los ciudadanos, poniendo al ciudadano como un ciudadano objeto de derechos y no como una persona a la que atender simplemente, aplicando mecanismos de rendición de cuentas. Entonces tenemos todo instrumentos metodológicos para aplicar ese enfoque a nivel técnico. Hay un programa de formación también para acompañar a esa aplicación en servicios municipales. Después tenemos toda la línea de trabajo de igualdad y no discriminación, donde contamos con la Oficina por la No Discriminación, que es un servicio bastante referenciado, ¿no? A nivel europeo e internacional. Tenemos diversas iniciativas muy interesantes de trabajo de colaboración entre la ONG, Oficina para la No Discriminación, y entidades de la sociedad civil para la defensa de derechos, como es el servicio, la mesa con entidades con servicios de atención a víctimas de discriminación y el informe del Observatorio de las Discriminaciones, y por explicar las más relevantes. Y en el 2022 se inició el primer plan por una Barcelona antirracista, que por primera vez pone el foco en sensibilizar y revertir el eje de opresión basado en la racialización. Eso por poner algunos ejemplos de cosas que hacemos desde la dirección. Sí, ¿y en qué grupos sociales suelen enfocarse? Bueno, hay que tener en cuenta que justamente intentamos trabajar con los grupos o los colectivos que más vulneración de derechos sufren. Son, desde un punto de vista de derechos humanos, las personas en situación irregular, son personas que ven muy limitados los accesos a derechos básicos. En este caso, por ejemplo, ¿no? El año pasado iniciamos una campaña para dar a conocer y reivindicar el derecho a abrir una cuenta de pago básico. Es una obligación de todas las entidades financieras abrir esa cuenta de pago básico a las personas que no cumplen con los requisitos para abrir una cuenta de pago normal. Es un derecho que es especialmente necesario para personas en situación irregular. Es un derecho fundamental porque hoy en día
los pagos son básicamente electrónicos, tanto los ingresos que tú recibes de un salario, un ingreso, una prestación social, como los pagos que tú realizas son esencialmente y casi 100% ya electrónicos. Sí. Entonces, no tener una cuenta es un elemento de clara exclusión financiera y social. Entonces, como ejemplo, uno de los derechos que hemos trabajado para mejorar el acceso es la cuenta de pago básico, que afecta básicamente la vulneración a estas personas en situación irregular. Pero también hemos trabajado y se trabaja activamente en Barcelona la cuestión del derecho al padrón, ¿no? Por ejemplo. Pero después, aparte de este colectivo, la discriminación no solo afecta a personas en situación irregular, y trabajamos todos los ejes de discriminación, ¿no? O sea, todas las discriminaciones por características diferentes de la persona, ya sea el racismo, la LGTBI-fobia, el edatismo, capacitismo, salud, con especial atención a cuestiones de salud mental. O sea, trabajamos todos estos ejes de discriminación. Ok, entiendo. ¿Algún otro ejemplo que me puedas dar, igual de la cuenta bancaria, que han realizado igual para garantizar derechos humanos y que hace sentido en la vida cotidiana de las personas? Sí, por ejemplo, el año pasado la Mesa de Entidades con Servicios de Atención a la Víctima, en el marco del Observatorio de las Discriminaciones, que cada año hace un informe, bueno, desde el 2018, se suele trabajar un tema monográfico asociado a la no discriminación, y en perspectiva amplia de acceso a derechos. Hemos trabajado los límites de acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho humano, pero es también un derecho que permite materializar y garantizar el resto de derechos. Hay muchísimos límites en todos los ejes de discriminación y en amplios, digamos, colectivos de ciudadanía. Hay dificultades para acceder a la justicia, entendida en sentido amplio, tanto para poner una denuncia como para que esa denuncia prospere en los tribunales, como en el sentido de que en el funcionamiento de los tribunales, el día del juicio, las personas tengan realmente acceso y conocimiento, conciencia y acceso a la justicia, ¿no? que se realiza. Y se ha trabajado ese tema con una serie de recomendaciones. Bueno, primero para poner en evidencia cuáles son los límites. Por ejemplo, es útil este ejercicio porque cada eje de discriminación expresa, ¿no? o las entidades de cada eje de discriminación expresan cuáles son los límites, ¿no? Por ejemplo, las personas con sordera, no sé si en catalán, las personas con sordera tienen muchos problemas para poder seguir las vistas en los juicios, y todavía hay que trabajar mucho para mejorar la accesibilidad en todos los sentidos a los juzgados, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo. Y ahora que me das este ejemplo, ¿cómo podríamos explicar por qué es importante garantizar el acceso a la justicia? Porque la justicia, bueno, tenemos unas sociedades en que desgraciadamente en el día a día se vulneran derechos por parte de actores privados, por parte de actores públicos. Hay servicios municipales, como la Oficina para la No Discriminación, pueden ayudar a acompañar esos procesos, pero necesitas que haya mecanismos de garantía que pueden ser administrativos. La potestad sancionadora administrativa también es un mecanismo de garantía, pero también hay límites, ¿no? Para acceder a una potestad sancionadora, ¿no? O no siempre es fácil que la administración multe un comportamiento discriminatorio. Todavía falta muchísimo camino por recorrer para que se desplieguen mecanismos de justicia restaurativa, práctica restaurativa dentro de la administración. Hay experiencias muy positivas, pero todavía se tiene que potenciar. Esos mecanismos permiten, cuando hay una vulneración, restaurar el derecho de las personas y restaurar también la confianza de la población en general en el sistema. Esto como mecanismos de justicia administrativa. Pero la justicia tradicional, administración de justicia, es imprescindible poder
tener acceso a los mecanismos de reconocimiento de una vulneración y de reparación del daño, ¿no? Tanto si sean penales, civiles o sociales o administrativos. Y es importante acompañar esos procesos, no siempre es fácil, con justicia gratuita, quiere decir abogado de oficio, y con la garantía de que si tú realmente has sufrido una vulneración, vas a tener una sentencia favorable o condenatoria a la persona que ha vulnerado. No hay derecho si no hay una garantía del derecho, por eso es imprescindible el acceso a la justicia y por eso genera tanta frustración los obstáculos constantes que tiene una persona, sobre todo las personas con menos capacidad económica, para poder al final de un proceso ver reconocida que se ha vulnerado, un derecho. Sí, totalmente. Y volviendo al tema de la cooperación internacional, Anabel, ¿a qué mejor promoción de los derechos humanos, qué tipo de cooperación internacional aspiran desde la Dirección de Servicios a la Ciudadanía, de Derechos de la Ciudadanía, para una mejor promoción de los derechos humanos en esta materia de justicia, de no discriminación, de no exclusión? Bueno, hablo ahora desde la perspectiva de la Dirección de Derechos de Ciudadanía. Como decía, tenemos otras direcciones que trabajan también desde la perspectiva de defensa de derechos. Desde nuestra perspectiva, para nosotros, de hecho, estamos trabajando con redes europeas e internacionales que defienden, que denuncian situaciones de discriminación y buscan fórmulas para garantizar esos derechos, ¿no? Temas de antirracismo, temas de defensa de derechos en general también. ¿Qué es importante? Lo hablaba de hecho en otro momento en la entrevista, es muy importante generar alianzas entre ciudades para incrementar la sensibilidad y el compromiso con la defensa de derechos, para hacer intercambio de buenas prácticas. No solo Barcelona puede dar a conocer buenas prácticas, hay muchísimas ciudades de tamaño pequeño y mediano que son tremendamente innovadoras y buscan fórmulas para defender derechos. El contacto y el intercambio técnico entre ciudades es muy enriquecedor y es muy importante generar alianzas para poder dar voz a las autoridades y los gobiernos locales, en el caso de las ciudades europeas, en Europa. Hay muchísimas, las políticas nacionales están muy influenciadas, ¿no? Y muy determinadas por las políticas que se definan a nivel europeo, y es fundamental que las ciudades, con sensibilidad hacia la defensa de derechos humanos y la no discriminación, puedan definir unas propuestas y elevar esas propuestas para pedir otras políticas o para adaptar las políticas en el sentido que se necesita en el territorio. ¿Y cómo se materializa este intercambio de prácticas que dices que es necesario para que Barcelona también pueda aprender de otras ciudades? Bueno, nosotros formamos parte de redes de ciudades, pues donde ponemos a través de intercambios bilaterales, a través de conferencias, de informes, de resultados, de grupos de trabajo para identificar grupos de trabajo monográficos en temas, por ejemplo, en que hemos participado, temas de islamofobia, para identificar buenas prácticas y recomendaciones desde el ámbito local, ¿no? Sí. Y Anabel, para cerrar la entrevista, ¿algún mensaje que quieras lanzar a la membresía de la comisión? ¿Decirle algo a los otros miembros de otros lugares del mundo? Yo primero querría felicitar a CGLU por la iniciativa de la campaña 10, 100, 1000 ciudades y territorios comprometidos con los derechos humanos. Es muy importante seguir avanzando en esa campaña, seguir cuestionando y captando el interés de las ciudades por la defensa de derechos humanos. Es un instrumento útil en la práctica de la definición de ciudades y de políticas públicas. Y como instrumento tenemos que seguir avanzando en su aplicación. Así es. Muchísimas gracias, Anabel, por tu tiempo y por la entrevista. Gracias a ti, Viviana.